Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando las buenas nuevas de la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de mucho que tenían espíritu inmundo, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gloria a Dios. Bien, nuevamente buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia de Cristo. Entiendo que algunos están de visita acá en este lugar, que aprovecharon las fiestas para poder estar con sus familiares, y así como algunos hermanos viajaron a otros lugares, otros están de visita en este lugar. Nos hemos ubicado en la lectura bíblica esta mañana en el libro de los Hechos, y es el pasaje que vamos a abrir nuevamente. Vamos al libro de los Hechos, ahí donde nuestro hermano estuvo ubicado. Vamos a ir al capítulo 8, ahí nos vamos a quedar. Algunos estamos familiarizados con este pasaje de la Escritura, otros tal vez es la primera vez que leemos esta porción de la palabra de Dios, pero voy a ponerlos en contexto, ¿okay? Siempre es importante ubicarnos en el pasaje para poder entender lo que está ocurriendo ahí. El contexto ocurrió unos capítulos anteriores, en el capítulo 6, donde la iglesia tuvo necesidad de nombrar diáconos, y uno de los primeros diáconos que es nombrado es Felipe, el cual no solamente va a servir las mesas, sino que también le va a ser encomendado el hecho de predicar. Felipe es uno de los 7 diáconos que sale a servir, y también él va a llegar y va a predicar la palabra, y su predicación llega hasta un lugar que se conoce como Samaria, que es el lugar que acabamos de leer acá en esta mañana. La predicación de Felipe no viene solamente mediante el discurso. Felipe, mientras él predica, viene acompañado de milagros, de prodigios, de eventos sobrenaturales que la gente no estaba acostumbrada a ver, tal y como lo ejercía Felipe. Tanto así que eso llama la atención de muchas personas ahí en Samaria, y en particular llamó la atención de una persona a la cual le vamos a dedicar este sermón en esta mañana. En español tenemos sinónimos. Un sinónimo es algo que es similar, que es algo igual. Pero también lo contrario a un sinónimo es un antónimo. Y un antónimo, pues, es lo que estoy diciendo, no es lo opuesto. Por ejemplo, el antónimo de feo es bonito. Y un sinónimo de bonito podría ser hermoso. Es decir, tenemos esas palabras para comunicarnos en el idioma español. Pero algo que no estamos acostumbrados a escuchar es la palabra epónimo. Un epónimo en español es el uso del nombre de una persona para llamar así a un lugar, o a una cosa, o incluso a una enfermedad. Le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el Alzheimer. ¿Usted sabe, ha escuchado alguna vez de Alzheimer? ¿Ha escuchado esa palabra alguna vez? Bueno, esa palabra es en honor al médico que descubrió esta enfermedad. Un médico alemán que se llamaba Alois Alzheimer. Entonces, en honor a este médico que descubrió esta enfermedad, hoy en día conocemos a la pérdida progresiva de la memoria como el Alzheimer. ¿Alguna vez has escuchado la palabra diésel? Bueno, hubo un ingeniero
alemán también, Rudolf Diesel, el que logró procesar lo que hoy en día usted le pone a algunos de los vehículos. Estos son epónimos, cuando utilizamos el nombre de una persona para llamar a un lugar, a una cosa o a una enfermedad. Otro ejemplo clásico es, usted ha escuchado la palabra narcisismo. Narcisismo viene de la mitología griega y se cree que había un hombre que se llamaba Narciso, que Narciso cuando iba al río veía su reflejo en el río, ¿verdad? Y él se llegó a enamorar de él mismo. Por eso hoy en día cuando vemos personas muy ególatras le decimos es un narcisista. Es decir, en honor a Narciso, quien según la mitología se enamoró de su propio reflejo. Así hay muchas personas que se enamoran de ellos mismos. Bueno, el sermón de esta mañana vamos a utilizar un epónimo. Acabo de aclarar que un epónimo es el nombre de una persona que utilizamos para nombrar o a un lugar, o a una cosa o a una enfermedad. En el ambiente religioso hay una palabra que se conoce como la simonía. La simonía viene del nombre Simón. Y Simón es el personaje del cual vamos a estar hablando en esta mañana. Y el texto que nos acaba de leer nuestro hermano nos introduce a que Felipe está haciendo la predicación de la palabra, pero su predicación viene acompañada de milagros también. Y Simón ve lo que ocurre con Felipe y mire lo que dice la historia. Ahí vamos a Hechos capítulo 8, vamos al versículo 9 en adelante. Dice la palabra de Dios así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por agul grande. Estoy leyendo Hechos capítulo 8, versículo 9. Ahora voy a iniciar el versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Miren qué interesante lo que acabamos de leer. Felipe llega a Samaria, predica la palabra, la gente se convierte, pero Felipe cuando predica también ocurren milagros. Y bueno, un milagro es algo fuera del sentido común. Un milagro es algo que quebranta todas las leyes de la naturaleza. Un milagro es algo extraordinario. Así que no todos los días se ven milagros. Y la gente en Samaria, cuando ve esos milagros, la gente queda asombrada. Resulta que ahí en esa ciudad había un hombre que era muy popular, un hombre que se llamaba Simón. Este hombre dice la Biblia que practicaba la magia. Acuérdense que vivimos en el tiempo, o estamos en el tiempo del siglo I, donde ese mundo está lleno de supersticiones. A veces nosotros en la cultura hispana también tenemos muchas supersticiones, ¿verdad? Los viernes 13, ahorita acaba de pasar el viernes 13, hay muchas creencias ahí de que no hay que hacer esto porque hay la mala suerte. Eso es superstición. A los bebés, ¿verdad? Hacemos cosas con los bebés, esa es pura superstición, ¿verdad? No es nada de ciencia detrás de eso, pero bueno, son costumbres que la gente tiene. En esa cultura llena de supersticiones había un mago, y dice el texto que practicaba entonces la magia, y dice el texto que él atribuía poderes divinos, y lo peor de todo es que la gente le creía. Porque dice el texto que la gente vivía engañada desde el más pequeño hasta el más grande, porque creían que Simón realmente era un mago. Creían que realmente él hacía cosas
¿verdad?, de sobrenaturales, pero el texto mismo que nos escribe Lucas nos dice que solamente engañaba a las personas. Muchos de estos aparentes milagros son solamente, ¿verdad?, de engaños para tomar ventaja de la pobre gente que cree, ¿verdad?, en algunas de esas cosas. El asunto es que en esa ciudad, o en ese lugar, se oyó del Evangelio y la gente empezó a creer. Y dice el texto que también Simón, él escucha a Felipe y él cree en el Señor y también se bautiza. Imagine usted a Simón, ¿verdad?, que está acostumbrado a engañar a la gente. Él también escucha la palabra, cree en la palabra, se convierte y es bautizado. Y dice el texto que ahora él está con Felipe. Y como está con Felipe y Felipe está predicando y haciendo milagros, entonces Simón empieza a ver cosas que él nunca antes había visto. Y dice el texto que cuando ve los milagros que hace Dios por medio de Felipe, porque era Dios mediante la mano de Felipe, dice el texto que Simón el mago queda atónito. Otra palabra para atónito es queda maravillado. Otra palabra para maravillado es perplejo. O sea, queda boquiabierto, pues. ¿Alguna vez usted que se ha quedado maravillado de algo? Usted se queda con la boca abierta. O sea, usted dice, no puedo creer lo que estoy viendo. Algo así más o menos ocurría, ¿verdad?, con Simón. Y entonces Simón empieza a ver estos milagros y resulta que viajan también. En ese momento se suman a la predicación el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Vienen ellos desde Jerusalén para apoyar el trabajo que está haciendo en Samaria y también ellos empiezan a hacer milagros. Ahora, acuérdense que Simón estaba acostumbrado a engañar a la gente, pero aquí él está viendo algo que no es engaño, algo que es el verdadero poder de Dios. Y se le cae la quijada de que no puede creer lo que está observando. Y el texto nos decía, en el pasaje que leyó nuestro hermano, cómo la gente escuchaba la palabra y las personas eran, dice el versículo 7, porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y Simón, cuando ve eso, queda perplejo. Él está acostumbrado a engañar a la gente, pero eso que él está viendo no es engaño. Así que, miren lo que pasa en el versículo 18. Él viene, él cree, él se convierte, él se bautiza. Y miren lo que dice el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en ese asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Mire qué historia tan más interesante. La simonía, entonces, viene del nombre Simón. Y hemos visto que un epónimo es utilizar el nombre de una persona para llamar así a un lugar o a una cosa o incluso hasta una enfermedad. Y existe entonces el pecado de la simonía. ¿Y qué es el pecado de la simonía? Es lo que quiere hacer Simón. Simón queda maravillado, queda perplejo porque él nunca ha visto eso en su vida. Está acostumbrado a engañar a la gente, pero no a hacer algo como lo que hace Pedro
y los apóstoles. Y cuando él ve esto, dice, saca su dinero y dice, les doy esto para que me den eso que ustedes están haciendo. Y hermanos, el pecado de la simonía es querer comprar o vender algo que realmente es espiritual, algo que es divino, algo que no se puede comprar con el dinero, porque eso es algo estrictamente divino o espiritual, valga la redundancia de palabras. Simón tenía dinero, claro que sí, porque engañaba a la gente. Tenía mucho dinero, podía hacer trucos y muchas cosas, pero no podía hacer milagros. Y cuando ve que hay gente que sí puede hacer milagros, dice, ¿cuánto por eso que ustedes hacen? Les ofrezco tanto. Y ahora yo creo que Simón tal vez, dice el texto que había oído la palabra y se había convertido y se había bautizado. Algunos estudiosos bíblicos cuestionan la conversión de Simón y dicen que realmente no se convirtió. Algunos dicen que sí se convirtió, pero pues era como un creyente inmaduro. Un creyente así como a veces nosotros nos bautizamos, nos acercamos a Dios, pero a veces no cambiamos, ¿verdad? A veces venimos a la iglesia, hacemos esas cosas, pero a veces no somos transformados. A veces sabemos mucho de la Biblia, pero no somos transformados. A veces tenemos muchos dones, muchos talentos, muchas habilidades, pero no somos transformados. A veces hasta predicamos bien, pero no somos transformados. Entonces, el asunto es que Simón ya es bautizado, porque sí creyó, pero probablemente es inmaduro todavía. Y la simonía es tratar de obtener un beneficio personal utilizando la religión, o utilizando algo que realmente es sagrado o algo que es divino. Él resulta que quería hacer más dinero. ¿Ya se imaginan a Simón con ese poder? Si no teniendo poder había hecho mucho dinero, ahora imagínense con ese poder de poder tocar personas y sanarles. Entonces dice, ¿cuánto cuesta eso que tienen ustedes? Y no se lo preguntó nada más, nada menos que al mismísimo apóstol Pedro. Y ya sabemos el carácter de Pedro, ¿verdad? ¿Para qué le preguntan a Pedro? Y Pedro le dice, Simón, tu dinero perezca contigo. Lo que nosotros hacemos no se puede comprar con dinero. Y luego le dice un montón de cosas y Simón, me imagino, quedó asustado con lo que dijo y le dice, Pedro, no, que nada de eso me pase, más bien ruega a Dios por mí, para que no me acontezca nada de eso de lo que tú has dicho. Pedro lo confronta, así como es Pedro, ¿verdad? El carácter de Pedro es confrontar a la gente ahí en donde está. Yo siempre me quedé con la duda, ¿qué pasó después con Simón? Usted sigue leyendo la historia y el texto no dice qué pasó con Simón. No nos dice el texto bíblico. Hay tradiciones, ¿verdad?, que son más leyendas, no están en el texto bíblico, pero resulta que no se sabe qué pasó después con este hombre. No se vuelve a mencionar nunca más. Lo que sí nos deja claro es que el poder de Dios no se puede comprar y tampoco se puede vender. Eso es algo que Dios dio a estas personas en esta época. Pero el pecado de la simonía se repitió después, eso es el siglo I, después vino el siglo II, después vino el siglo III, después vino el siglo IV, es decir, los años 300. Y en el siglo IV, la iglesia había sido perseguida. Usted ha escuchado eso, ¿no? Que los cristianos eran perseguidos, que el emperador romano los perseguía y todo eso, pero hubo un emperador que cambió eso. Y hay un edicto que se llama el Edicto de Milán, allá en el 313, donde el emperador dice, ok, los cristianos ya no van a ser perseguidos nunca más. Y entonces se firma un edicto en el año 313, el Edicto de Milán, que dice, hasta aquí los cristianos dejaron de ser perseguidos, hasta aquí ya. Ahora los cristianos ya pueden ellos hacer sus cosas religiosas sin ningún tipo de problema. Y resulta que el mismo emperador que hace esto hasta se convierte en cristiano también. Y después, los cristianos que antes eran perseguidos, ahora empiezan a beneficiarse de la religión.
porque como el emperador ahora es cristiano, entonces él empieza a dar muchas bondades y se convierte en un emperador generoso para con los cristianos, y eso hace que aquellos que antes eran perseguidos, antes los cristianos ofrendaban su vida, ¿verdad?, por sus convicciones. Policarpo, Justino Mártir y muchos otros padres de la iglesia hicieron esto. Pero ahora, una vez que los cristianos se unen con el Estado, a veces es un gran problema cuando la religión se une con el Estado, resulta que ahora las personas del clero, los que antes eran perseguidos, ahora van a tener riquezas, van a obtener tierras, van a obtener privilegios. Y entonces a la gente le va a gustar ser cristiana, porque usted es cristiano, obtiene beneficios. Y si usted va escalando en la iglesia y usted llegaba en ese momento, por ejemplo, a ser obispo, usted obtenía muchos privilegios, obtenía mucho dinero y obtenía muchas tierras. Entonces, a la gente le gustaba más meterse en ese asunto de la religión, porque por medio de la religión podían obtener muchos beneficios. Y entonces veíamos gente en el clero con diferentes actitudes y actitudes que pues no realmente eran las más cristianas. Voy a mencionar algunos datos que yo invito a que usted los apunte, si usted no me cree lo que voy a decir, y lo puede buscar en internet o en una enciclopedia, porque lo que voy a decir son datos que usted va a decir, no puedo creer lo que me está diciendo. Pero bueno, resulta que en la Edad Media el pecado de la simonía era tan común que uno miraba cosas que uno se iba para atrás. Por ejemplo, en este momento solamente puedo dar ejemplos, ¿verdad?, dentro del papado, que era algo muy importante en aquella época. Estoy hablando del siglo X, más o menos, Edad Media. Allá por enero del 904 hubo un papa que se llamó Sergio III. Sergio III, los historiadores están de acuerdo, ¿verdad?, ya sea evangélico o no, o católico, que este papa, Sergio III, mandó matar a 2 papas antecesores a él, porque eran una amenaza. Y vemos que el hecho de servir, ¿verdad?, de obtener privilegios, hacía que las personas quisieran estar en ese lugar. Hoy en día a este papa se le conoce como el papa que tenía amantes, ¿verdad?, y establecieron algo que se llama la pornocracia. Usted puede buscarlo en internet, que eran mujeres prostitutas que gobernaban juntamente con el papado en aquel tiempo. Este papa tuvo un hijo, que también su hijo llegó a ser papa. Y después, un descendiente de él, Benedicto IX, él ejerció el papado en 3 ocasiones, porque primero era papa, después dejó de ser papa para casarse, después se arrepintió y dejó a su mujer y regresó a ser papa, y después vendió el papado a otro papa que se llamaba Gregorio VI por 1500 libras de oro. Y bueno, el asunto es que estos lugares, estas posiciones, ¿verdad?, eran más un asunto de quién obtenía más privilegios. Estoy hablando de ejemplos de catolicismo, pero también hay ejemplos en el mundo evangélico, ¿verdad?, de personas que usan la religión para hacer mucho dinero. En la década de los 70s, con el auge de la tecnología, se hicieron famosos los teleevangelistas. No sé aquí quiénes, ¿verdad?, ya habían nacido para esa época, pero los mayores, tal vez de 60, 70 años, han de recordarse de aquella época. Los teleevangelistas, donde hay gente que hablaba detrás del televisor y hacían grandes conversiones, pero muchas de estas personas vendían lo que hoy en día se conoce como el evangelio de la prosperidad. Es decir, gente que usa una Biblia para hacerse rico, gente que tiene grandes y lujosas casas a costa de los pobres que le dan dinero para que ellos tengan ese estilo de vida. Estoy hablando de casos del pasado, en la época medieval, pero estamos
a entradas de un año nuevo, ¿no? Hoy es el último sermón del año. Usted dice, hermano, pero eso es cosa del pasado. Ahora estamos en otra época. Bueno, pero el pecado de la simonía todavía, hoy en día, sigue estando vigente. Y se manifiesta de diferentes maneras, pero solamente voy a mencionar 3 manifestaciones de este pecado. Número 1 es, el pecado de la simonía podría estar presente en el mundo religioso cuando se quiere obtener privilegios o beneficios en la iglesia por el dinero que usted le da a Dios. El Evangelio de la Prosperidad, que se hizo muy famoso en nuestros países latinoamericanos, se dice esto, ¿verdad? Usted siembre esto al Señor y el Señor le va a regresar el doble o el triple. Y aquel que tiene problemas económicos, pues nos gusta esa idea, ¿no? Porque ¿quién no quiere salir de sus problemas económicos? Y entonces la gente es burlada, la gente es engañada hoy en día y se le dice detrás de los púlpitos, mediante una gran oratoria y mediante un poder de convencimiento tremendo, de persuasión, se dice a las personas, dale esto a Dios y Dios te va a dar el doble o el triple o te lo va a cuadruplicar. Y mucha gente da esperando recibir. Y por eso se decepcionan a veces, porque dan grandes cantidades de dinero y su respuesta no es la que ellos esperan. Y muchas personas han utilizado la simonía para hacerse ricos. Y es más, podríamos estar en el concepto equivocado de que cuando le damos tanta cantidad a Dios, que Dios está obligado a hacerme un milagro a mí. Eso es actuar como Simón. Es darle a Dios para que Él me dé a mí también. Y sabemos que el principio de la verdad de la ofrenda no es ese. Pero hoy en día mucha gente en las iglesias es engañada reunión tras reunión, diciéndole que usted le da tanto a Dios y Dios está en la obligación de darle. Usted ha visto que la gente hasta dice palabras como yo le ordeno, yo decreto, yo esto, yo el otro, y todo lo hacen con el propósito de traer más dinero a sus cuentas bancarias. Hermano, hermana, y aquellos que van a estar viendo esta grabación, no se deje engañar. Lea su Biblia y usted verá ahí que Dios no está en obligación y no manipulamos a Dios mediante la cantidad que nosotros le demos, porque mucha gente por ahí con gran oratoria y gran retórica y gran poder de convencimiento le dicen que si usted tiene un problema, dele tanto a Dios y Dios se lo va a resolver. No, Dios lo va a resolver y no tiene que darle, ¿verdad? Es simplemente dice pedid y se os dará. Dios no está en esa obligatoriedad. Ahora, tampoco nos vayamos a otro extremo, ¿no? Porque vamos a ser tacaños con la obra de Dios, pero no se deje engañar. Número 2, otra manera como se manifiesta el pecado de la simonía en nuestro tiempo es cuando queremos servir a Dios para obtener ventajas o tener privilegios. ¿Sí? Hay gente que ve, por ejemplo, esto de servir a Dios como un privilegio y que hay muchas ventajas en hacer eso. Hubo un famoso restaurador, un predicador de los años 1700 que vivió aquí en el estado de Greensboro, aquí en la ciudad de Greensboro, cerca de acá. Su nombre era Barton Warren Stone, un predicador muy famoso dentro de la restauración, de nuestra tradición restauradora de las iglesias de Cristo. Y Barton Warren Stone, él dijo que solamente los que tienen el llamado de Dios deben ejercer el ministerio. Y hoy en día uno en esto ve muchas personas que no tienen el llamado de Dios, pero ven esto como una buena fuente de ingresos. Y decía Barton Stone que solamente aquellos que han sido llamados por Dios deben ejercer el ministerio. A él le quitaron su licencia para predicar y él no dejó de predicar, él siguió predicando. Era un granjero humilde que nunca se preocupó por hacer mucho dinero. Y tuvo muchas misiones vinculadas con el crecimiento de la iglesia.
Es erróneo pensar que sirviendo desde algún ministerio o algún nombramiento vamos a tener ventajas o privilegios. No hay ningún privilegio. Estuve leyendo un libro que estudié en los Marines y decía el libro, ¿verdad?, de los jefes comen al último, decía el libro, ¿no? Y daba el ejemplo que el líder, pues el líder no va en primer lugar, sino que va al último. Se pone de ejemplo el libro de Josué, cuando Josué reparte las tierras, él reparte las tierras y él es el último en tomar su heredad. Pero hoy en día vivimos en un mundo donde la gente quiere tener privilegios y usa la religión para agenciarse de estos privilegios. Y por último, para que no se vaya a aburrir usted esta mañana, y ya ahí terminando, la simonía también es querer convertir lo santo, lo sagrado, en un mercado o en una máquina para hacer dinero. Hay dos extremos en las iglesias, ¿no? Están las iglesias que todos los domingos hablan de dinero y a veces estamos nosotros, las iglesias de Cristo, que nunca hablamos de dinero. Nos da pena hablar de ese tema, tal vez. Pero algunos saben explotar eso y todos los domingos están, ¿verdad?, hablando de lo mismo, y usted llega a la reunión del miércoles y le piden, a la reunión del jueves y le piden, a la reunión del viernes y le piden, a la reunión del sábado y le piden, y a la reunión del domingo y le piden, y a la reunión del lunes y le piden, y hay gente que ve la religión como una máquina para hacer dinero. Hermano, hermana, si le pregunta a su familiar de qué trató el sermón hoy, cuando usted llegue a casa o cuando esté almorzando y se quiera recordar de qué trató esto, lo que intenté decir en estos 25 o 30 minutos es de que hay un pecado que se llama la simonía, y eso es un epónimo. Se le atribuye a este pecado a un personaje que es Simón el Mago, el cual con su dinero quiso comprar el poder de Dios. Y claramente el apóstol Pedro le dice: perece tú con tu dinero. Y claramente el poder de Dios no se puede comprar. Lo divino no se compra. Lo espiritual no se compra. Eso es algo que es dado por Dios de manera gratuita, por su gracia y misericordia, porque a Dios no lo podemos manipular, y a Dios no lo podemos presionar, y a Dios no lo podemos empujar, sino que Él obra cuando Él quiere y como Él quiere. Bendiciones. Amén.